Y vamos en esta noche a dar inicio al estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando las Escrituras. Y el título del mensaje de esta noche es el siguiente: El pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. Y esta frase es una famosa frase de George Santayana, de un escrito La vida de la razón, que fue hecho en 1905. Entonces, de acuerdo a este título, vamos a desarrollar el mensaje de esta noche. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 al 7, en la Nueva Versión Internacional se los leo, dice: promesa de Dios a David. Una vez el rey David estuvo instalado en su palacio. El Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor: ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario, todo el tiempo que anduve con los israelitas. ¿Acaso le reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Esta promesa que Dios termina dando a David al final del relato, donde termina describiendo el Señor lo que haría en David y en su descendencia, comienza con estos pasajes, comienza, da inicio con un pensamiento de David, con un deseo de David de construirle casa a Dios. Pero acá es importante observar en David que él tuvo este deseo de construirle casa a Dios, estando en ese momento él en una posición de descanso allí en su palacio. Y la palabra de Dios dice, como hemos leído al comienzo, que David, cuando tuvo ese deseo, estaba instalado en su palacio. Se había quedado allí, estaba permaneciendo en su palacio por un tiempo. Y en ese tiempo él pensó esta idea de construirle una casa a Dios, que es un deseo santo, que es un deseo que nació en un corazón que amaba a Dios, y no solamente que amaba a Dios, sino un corazón que era agradable a Dios, como el corazón de David. Pero él pensó lo siguiente: y es lo que Dios un poco al principio, antes de darle esa bellísima promesa de que la descendencia de David iba a ser bendecida, lo que Dios hace es señalar algo en David. Y era que David,
había tenido ese deseo, pero en realidad nunca el Señor le había pedido ni a David ni a ningún gobernante, dice la palabra de Dios de Israel, que le construyera una casa, un templo. Y el Señor le hace recordar a David que él, con su presencia, la presencia de Dios misma, había ido de un lugar a otro, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. La presencia de Dios había estado muy activa, iba guiando al pueblo de Israel, de día con una columna de nube que funcionaba como protectora del sol, y durante la noche esa columna se transformaba en una columna de fuego para darles calor al mismísimo pueblo de Israel. Y algo que representaba la presencia de Dios era el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que Dios le manda a construir a Moisés. ¿Y qué sucedía? Que el tabernáculo se debía mover cuando Dios lo decidía. Cuando la nube se movía, el tabernáculo se tenía que mover, lo tenían que desarmar, y donde se posara la nube, allí tenían que armar nuevamente el tabernáculo de reunión. Todo era en un movimiento constante. Entonces, Dios le hace recordar a David cómo él se había manifestado en el pasado. ¿Cuál era la idea de Dios? Y la idea de Dios no era que la presencia de Dios se quedara estancada en un solo lugar, que la presencia de Dios le perteneciera a un grupo en particular, sino que todo lo contrario. La idea de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios era que su presencia, por medio de esos dos elementos de nube y de fuego que les decía, y el tabernáculo de reunión, estuviesen en un constante movimiento. Nunca la idea de Dios fue aquella que la presencia de Dios se instalara en un lugar fijo y no se moviera de allí. Sin embargo, después Dios, viendo el corazón de David, viendo el deseo de David, le concede esa petición. No iba a ser David el que le iba a construir el templo, iba a ser Salomón. Pero el Señor finalmente le concede esa petición a David. Pero la idea de Dios no era que la presencia de Dios se quedara en un solo lugar. Como describe Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38, que dice: la gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante
todos sus viajes. La presencia de Dios iba viajando constantemente y su función era la de guiar a Israel por el desierto donde se encontraban ellos. Era la única guía que ellos tenían. Pero sin embargo, sabemos que la presencia de Dios lo representa todo, porque Él es el creador de todas las cosas y Él es el que sabía por dónde el pueblo debía marchar. Pero no era algo que estuviese estático. Por eso la presencia de Dios, si tenemos que hablar de una característica de ella, es activa. No se limita a un lugar específico. Imagínense si la idea de David de que la presencia de Dios permaneciera en un templo allí solamente, en un templo que se iba a construir en Jerusalén, fuera la idea que Dios tenía a la hora de manifestar su presencia. Si hubiese sido así, Dios, su presencia, su evangelio y todo lo que nos llegó a nosotros hubiese permanecido allí en Israel. Hubiese sido propio del pueblo judío. Y nosotros hoy no tendríamos acceso, no estaríamos reunidos acá, no tendríamos acceso a la presencia de Dios, estaríamos perdidos, sin Dios y sin salvación. Pero vemos allí en el carácter de Dios que Él quería llevar su presencia a otros lugares, que la voluntad de Dios iba más allá del pensamiento humano. Y eso era muy importante de conocer, de no olvidarse de esto. Y Dios se lo hace recordar a David, porque David se había olvidado de esa historia, porque era parte de la historia de Israel eso. Hoy para nosotros es una enseñanza bíblica donde podemos profundizar y aprender más de Dios. Pero también esto es parte de la historia de un pueblo que estuvo esclavo en Egipto, de un pueblo que también nace en el desierto, nace una nueva generación. Y esa nueva generación es la que llega a una tierra prometida, con leyes que Dios le había dado, conquistan la tierra y se constituyen en una nación. Y esta idea que vemos en el Antiguo Testamento, de que la presencia de Dios no se estancara, no se limitara a un lugar específico, era la misma idea que Jesús le expresa a la mujer samaritana. San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 26, dice lo siguiente. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Fue la gran pregunta que la mujer samaritana se hacía y que le hizo de hecho a Jesús. Y esa pregunta fue: Señor, ¿dónde debemos adorarte? ¿Dónde es correcto que te adoremos? ¿Acá en el monte Gerizim, donde adoramos los samaritanos, o es en Jerusalén? La mujer se estaba refiriendo a un lugar específico para adorar. Y Jesús allí le dice a la mujer samaritana: créeme, mujer, que llegará el tiempo en que no tendrá importancia dónde se va a adorar a Dios, sino que el Padre verdaderamente busca a Él verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está buscando el Padre. Y dice: nosotros conocemos bien a quién adoramos, refiriéndose a los judíos. ¿Por qué Jesús habla esto? Jesús se está refiriendo a la historia de Israel. Porque si hay un pueblo que conoció a Dios y que fue el primer pueblo en experimentar la presencia de Dios, fue Israel. Israel fue la primera nación en comenzar a adorar al único y verdadero Dios. No fueron los europeos, no fuimos los americanos, no fueron los africanos, no fueron los que habitan en el continente oceánico, no fue ninguno de ellos. Fue una nación pequeña la que conoció al verdadero Dios y le adoró por primera vez. Y ese Dios al cual comenzaron a adorar no se limitaba a un espacio determinado, un lugar determinado. Porque el Dios que se revela en Egipto y que los lleva por el desierto era un Dios que con su presencia iba guiándolos. Y su presencia no se quedaba detenida en un lugar. En un momento los israelitas adoraban a Dios en una parte del desierto, después lo adoraban en otra parte, después lo glorificaban en otra parte, después siguieron adorando a Dios en la tierra prometida. De eso se trataba, pero el pueblo había perdido la memoria. No solamente el pueblo samaritano, sino el mismo pueblo judío. Se había olvidado de cómo Dios se había manifestado al principio y que no era un Dios que se manifestara solamente en un lugar específico. Y Jesús afirmó las palabras, las mismas palabras de Dios que se manifestaron allí cuando David tuvo ese deseo. Lo mismo que el Señor le hace recordar a David, es lo mismo que el Señor le hace recordar a la mujer samaritana. No se olviden dónde comenzó todo, cómo Dios empezó a obrar. Y su adoración puede ofrecerse en cualquier lugar. No hay un lugar determinado. No hay un lugar que diga Dios es este y no hay más. No. Su presencia obra de una manera activa. La presencia de Dios se mueve y de hecho la Biblia así la ilustra. Por ejemplo, si leemos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, en su segunda parte dice:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La expresión habla de habitar en la vida de los creyentes, de los que aceptan lo que Cristo hizo en la cruz, y también habla de andar entre ellos. Utiliza estas dos cosas. Dios habita en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, pero su presencia se mueve. Su presencia está en todos lados, porque es un Dios omnipresente, que lo llena todo. Si comprendemos este atributo de Dios, que es la omnipresencia, podemos llegar a comprender por qué Dios se manifestó allí en el desierto de esa manera y por qué tenían que desarmar el tabernáculo cuando la nube se movía y llevarlo hacia otro lugar donde la nube se posaba. Allí el pueblo descansaba y el pueblo adoraba a Dios. Y así iban andando por el desierto. De esa manera operaba, de esa manera se manifestaba la presencia de Dios. Y también en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. También los discípulos del Señor habían olvidado la historia y le estaban mostrando a Jesús: mira, Señor, ¿qué templo más hermoso que este? No hay un templo, dice que le mostraban los edificios del templo y estaban orgullosos de tener ese templo como judíos. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? No va a quedar nada de ese templo. Va a quedar totalmente destruido. Y fue así. Hoy ese espacio se llama el Muro de los Lamentos, donde van a orar los judíos. Y en ese sitio donde estaba el templo hay una mezquita musulmana. ¿Qué lección más grande que esa para entender que yo no lo puedo tener preso a Dios en un lugar? Que yo no puedo apropiarme de su presencia, de que la presencia de Dios es exclusiva de un lugar, de una nación, de una iglesia, sino que la presencia de Dios se mueve, es activa, está en todo lugar y se manifiesta donde Dios quiere, donde hay gente que lo busca. Por eso es que Hechos capítulo 17, versículo 27 nos describe esto que yo les estoy relatando. Dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. La voluntad de Dios desde siempre no ha sido ocultarse, no ha sido quedarse instalado en un palacio como quedó en ese momento el rey David, sino que el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y que las naciones supieran que el Señor
no estaba lejos de ninguno de ellos, que no está lejos de ninguno de nosotros, que está al alcance, que está allí. Por ejemplo, hoy está muy de moda los viajes de las iglesias evangélicas a Israel. Hay un turismo evangélico que se mueve, organizan año a año ese tipo de turismo y comienzan a visitar con un guía los lugares bíblicos, empiezan a transitar todo eso. Y si eso se hace, porque hay gente que lo hace con el deseo de conocer más, para después transmitirlo, enseñarlo, de conocer a Dios. Pero también hay otra parte, y que está también, y que es parte del pueblo evangélico, que ha terminado haciendo una idolatría de eso. De hecho, muchas personas se ven conmovidas cuando visitan lugares bíblicos como la tumba de Jesús. Ahí veía en un documental también cómo visitaban la tumba de David. También, bueno, el Muro de los Lamentos, tantos lugares bíblicos que existen en el mar de Galilea. Y se conmueven al saber que Jesús caminó por allí y se habla de la Tierra Santa. Pero cuando se cae en eso, se está cayendo en el error que cayeron los discípulos, que cayó la mujer samaritana, que cayó David. Se olvidan de eso, se olvidan de la historia. Y se ha hecho algo de esto, hay mucha idolatría detrás de esto, que ponen al pueblo judío, que no deja de ser importante, no podemos negar que fue el primer pueblo en buscar a Dios, pero lo ponen muy arriba. Y la verdad de la situación es que las promesas de Dios nacen, podemos decir así con claridad, a partir de un hombre que fue llamado el padre de la fe, que es llamado el padre de la fe como Abraham. Y Abraham no era un judío, era un pagano, era un idólatra en su momento, que vivía en una nación idólatra, que vivía en una ciudad allí como Ur de los Caldeos, en un lugar donde la idolatría era primordial, era un lugar muy, se dicen que habían universidades allí en Ur de los Caldeos. Hablando de universidades, estamos hablando de aquel tiempo, de que se estudiaba ya diferentes temas importantes. Pero Dios lo saca de allá, a Abraham, y lo saca y lo lleva sin saber a dónde iba, y le da una promesa. Y el pueblo de Israel, podemos decir que comienza a multiplicarse en Egipto. Pero ¿dónde nace prácticamente las promesas? Nacen allí, nacen en el padre de la fe, en Abraham, que no era un judío. Por eso, si no miramos hacia atrás, es imposible comprender lo que tenemos delante o lo que viene, como ese famoso, es un filósofo decía, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y vaya si Israel, la nación judía, no ha repetido varias veces la historia y ha cometido los mismos errores que lo han llevado a caer
en la misma situación. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su historia, se olvidaron de las cosas primordiales de la historia, de lo más importante que fue Dios, la obra de Dios en ellos, cómo Dios se fue manifestando. Y el Señor es un Dios cercano a todos los habitantes de todas las naciones, porque Él es omnipresente a partir de eso. Por eso la voluntad de Él es que todos lo busquen. Y Él se muestra como un Dios cercano. Isaías, capítulo 57, versículo 14 y 15 dice: y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Yo habito, dice, en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde espíritu, cercano a esas personas, cercano al arrepentido, cercano al humilde. Dios se mantiene cercano allí. Es un Dios cercano, no está instalado en el cielo solamente. Su presencia es tan grande que le permite estar en el cielo y le permite estar aquí. Y le permite estar en este lugar y le permite estar cercano a cada uno de nosotros. Y también está cercano a los que pasan por la puerta, a los vecinos, a las personas de la provincia, con la diferencia de que muchos no quieren acercarse al que tienen cercano. Yo estoy ahí, dice el Señor, pero es decisión propia de querer ser cercano a Dios. Dios quiere ser cercano a nosotros. El problema es que muchas veces las personas no quieren ser cercanas a Dios, no quieren ser íntimos de Dios, no quieren ser amigos del Señor. Pero es un Dios cercano. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Y está hablando de eso, de su presencia. No se quedó allí en Israel la presencia de Dios. No se quedó en el Vaticano, como algunos piensan. La verdad que cuando ganó la elección, porque fue una elección, para nuevo papa, el papa ya fallecido, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, daba vergüenza en ese momento ver cómo muchos evangélicos estaban contentos de que teníamos un papa argentino. Y en ese momento un siervo de Dios escuché la definición más apropiada. Estábamos por tener una reunión y entró y dice: hermanos, dice, el diablo es argentino, dice. Creo que fue lo más apropiado en ese momento que definió esa situación. Porque es así. Era un agente de las tinieblas. Y hasta por los mismos católicos rechazado. Lo acusaban de muchas cosas y hay muchos que tenían pruebas de eso. Hoy ya murió todo eso, pero fue muy rechazado en su momento ese líder por los mismos católicos.
Entonces vemos esto, que tenemos un Dios cercano, pero a la vez esa presencia se puede manifestar con distancia, poner distancia. Salmos capítulo 138, versículos 5 al 7 dice: Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Su misma presencia está cercana a todos, pero a la vez también esa presencia marca distancias. Y la presencia de Dios marca distancia con los orgullosos. Un momento de orgullo, de soberbia o la práctica de eso no nos acerca a Dios, nos aleja. Hace que Dios marque distancia, que seamos mirados de lejos. Entonces, la presencia de Dios también produce eso. De hecho, cuando Dios, y por eso les digo que los mismos judíos se habían olvidado de su historia, porque más allá de que es el Antiguo Testamento, hay características de Dios que quedaron reveladas y que fueron claras. Por ejemplo, cuando Dios lo llama a Moisés al Sinaí, Él marca límites, marca distancia. Y Él pone una distancia donde no solamente personas no podían acercarse hasta cierta parte del monte, sino ni siquiera los animales podían acercarse. Pone una distancia el Señor. Cuando también David recupera el arca y la lleva a Jerusalén en ese primer intento de querer llevarla, en vez de llevarla a los sacerdotes sobre los hombros, la llevan sobre un carro. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que los bueyes tropezaron, se iba a caer el arca y Usa pone la mano para que el arca no se caiga y muere. Muere en el acto. Porque es algo que no se podía hacer. Es algo que Dios no lo había permitido. Ya que la llevaran en un carro con bueyes no era el modelo de Dios. Mucho menos que alguien intervenga y tirarse para poder salvar el arca de que no se rompiera. Y muere. Entonces esa presencia de Dios puso distancia, pone distancia la presencia del Señor, del orgulloso, del altivo. Y por eso podemos definirlo a Dios teniendo en cuenta estos dos conceptos, un Dios cercano y un Dios distante. En Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 25 dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Acá en Jeremías, el profeta define a Dios como un Dios de cerca y un Dios de lejos. Como un Dios que se muestra cercano, pero que también marca distancia.
Así la presencia de Dios se manifiesta. Israel se había olvidado de eso. Se había olvidado de esos atributos de Dios o no habían estudiado. Los religiosos de la época, los fariseos también, que estaban allí durante el tiempo de Jesús, no habían estudiado bien eso. Por eso es que también rechazaron tanto a Jesús. Porque no es que Jesús vino a hacer todo lo contrario a lo que Dios hizo, a lo que el Padre hizo en el Antiguo Testamento, sino que Jesús vino a dar a conocer a Dios. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Y Jesús manifestó eso, se mostró cercano Jesús. ¿A quién? A los arrepentidos, a los humildes. Y dentro de ese grupo estaban personas que habían ejercido la prostitución y se habían arrepentido. Estaban personas que eran cobradores de impuestos, le robaban a la gente y se habían arrepentido, como Zaqueo, por ejemplo, se habían aferrado al Señor. Y muchas personas que eran señaladas por la sociedad, pero que habían tenido un encuentro con Jesús y sus vidas habían sido transformadas, ya no eran lo mismo. Jesús se mantuvo cercano a ellos, pero se mantuvo distante a los religiosos. Les puso la distancia. Les marcó el límite. Ya el ministerio de Juan el Bautista comenzó a marcar el límite. Y Jesús les marca el límite también. Cuando vemos en San Juan 8, cuando habla de aquellos que habían creído en Jesús, y Jesús les dijo, si permaneciereis en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando Jesús dijo eso, marcó bien los parámetros, la línea, los requisitos para que alguien pudiese decir yo soy un discípulo de Jesús, allí cambió la cosa. Y allí después Jesús les dice, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos dicen, pero jamás hemos sido esclavos de nadie y todo. Y al final terminan manifestando hasta el deseo de querer matar a Jesús. Odiaban a Jesús. Y Jesús marcó eso. Marcó esas características, cercano y distante también. Y un Jesús que no se limitaba. Jesús no estaba todo el día en una sinagoga, sino que Jesús iba enseñando la palabra de Dios, recorriendo las aldeas, las ciudades, dice, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando los enfermos. Y cuando se acercó al templo, fue para derribar lo que eran las mesas de los cambistas, de los que estaban vendiendo animales para los sacrificios, de los que estaban haciendo comercio con ese templo. Pero Jesús mostró claramente, y en la conversación con la mujer samaritana así lo expresa, de cómo la presencia de Dios actuaba. Y que la presencia de Dios estaba cercana a cualquiera que quisiera unirse al Señor. No estaba limitado a un lugar, a un espacio, a una nación, sino que estaba cercano a todos. Y a veces también a nosotros nos sucede esto también.
Porque la cultura que nosotros tenemos, que predomina en nuestra sociedad, es la cultura católica, la tradicional. ¿Y cuáles son de esa religión tradicional? ¿Cuáles son sus bienes más preciados? Los templos, las parroquias, como le queramos llamar. Acá en San Juan la catedral. Esos son sus bienes más preciados. Y nosotros, como creyentes, evangélicos, cristianos, sin darnos cuenta, muchas veces también, hemos adoptado esa costumbre de que para nosotros lo más valioso termine siendo un templo. Y hay gente que ha terminado perdiendo templos, iglesias, que yo entiendo permitido por Dios, para que se den cuenta y vuelvan al origen. Porque la iglesia no nace en un templo, la iglesia nace en Jesucristo, que es el edificador. Dice, mas yo te digo que tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando que las puertas del Hades no van a prevalecer contra un templo, contra una estructura edilicia. Está hablando de cada uno de nosotros, está hablando de la iglesia. Pero inconscientemente, en algunos casos y conscientemente, hemos adoptado esa cultura católica. Y para muchos los bienes más preciados son esos, son los templos. ¿Qué hablar de las que se consideran mega iglesias con templos lujosos, llenos, pero adentro muertos espiritualmente, muertos, sin salvación, sin Dios, dando lugar al jolgorio, dando lugar a todo lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que también sucede en nuestra sociedad, en esta época. Pero, y me acuerdo el ejemplo, antes de continuar para cerrar esa idea, de una hermana en su momento, después se dejó de congregar, que falleció. Y una vez le preguntamos, ¿por qué usted siguió congregándose aquí? Y encontramos la respuesta que no queríamos. Y ella dijo, porque este lugar es mi iglesia, señalando el templo. Este es mi lugar, donde yo me siento cómoda, decía, donde me queda cerca. O sea, cuando para algunos puede ser algo alegre, para el que conoce la palabra de Dios es como darle estacas al corazón de Dios, eso es como apuñalearlo. Porque para nosotros lo más preciado es Jesucristo. El tesoro más grande de la iglesia es Jesucristo. Y yo no lo sigo a Jesús, o no lo debemos seguir a Jesús porque nos queda cerca y porque nos queda cómodo. Yo lo sigo a Jesús porque lo amo, porque me salvó, porque dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, todas esas cosas nos hacen pensar, y esas personas son como fue Pedro en algún momento, las personas que piensan así, que se congregan porque les queda el lugar cómodo. Como alguien me dijo que se fue y le digo, ¿y por qué te fuiste? Y no, porque nos cuesta congregarnos y vamos a buscar una iglesia cerca de nuestra casa. No es buscar, como dice una postal, no hay que buscar la iglesia más cerca.
hay que buscar la iglesia que se apegue a Dios y a su palabra, no la más cerca de Él, no la más cómoda. Pero esa clase de personas viven lo que vivió Pedro, porque tiene un nombre eso. Mateo capítulo 26, versículo 58 dice: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro, aquel que dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar, yo me voy hasta la muerte con vos. Comenzó a seguir a Jesús de lejos. Seguir a su maestro con el que había compartido 3 años y medio, día y noche, de lejos. Era un discípulo que seguía a Jesús de lejos. Y dice que se sentó con los alguaciles allí, con los que lo habían llevado a Jesús, para ver el fin. Y esta expresión me llamó la atención: para ver el fin. Y yo me preguntaba, ¿qué fin? ¿Qué fin veía Pedro? El fin de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, estaba viendo él. Y él se sentó como un espectador para ver el fin. En primer lugar, no se puede seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué Pedro lo seguía de lejos a Jesús? Porque era lo más cómodo en ese momento. Porque si se acercaba mucho, como pasó, no le pasó por acercarse, sino porque lo reconocieron algunos y decían: tú eres uno de ellos. Y él lo negó, hasta insultó para que le creyeran: yo no soy. Pero él estaba lejos de Jesús, porque era la posición más cómoda. Y él se sienta para ver el fin. Cuando alguien sigue a Jesús desde lejos por comodidad, como personas que les he descrito hace un momento, ejemplos, se sientan para ver el fin. Pero ¿qué fin ven? Cuando le seguimos desde lejos, estamos viendo el fin, esperando el fin. Pero ¿saben cuál es el fin? El fin de nuestra relación con Jesús. Se sientan a ver cómo su relación con Jesús se muere. Porque Jesús no anda buscando gente voluntaria que lo siga por comodidad, que lo siga por conveniencia, que lo siga solamente por los panes y los peces, sino que Jesús está buscando gente que lo siga, no de lejos, de cerca, aunque sea muy incómodo seguirlo, y porque ama a Jesús y quiere que su relación con Cristo crezca y que su relación con Cristo no se muera. Y es lo más lógico que el que le sigue de lejos se siente para ver el fin de su relación con Jesús, porque si es algo que pone fin a las relaciones, las que se imagine usted, es la distancia. La distancia pone fin a esas relaciones. La distancia pone fin a la relación con Jesús. Un creyente que le sigue desde lejos
que le marca los límites a Jesús. Porque hay gente que le marca los límites a Jesús. Gente que le marcó los límites a Jesús. Un ejemplo de lo que es marcarle los límites a Jesús es lo que muchos hacían antes en un tiempo y algunos seguirán haciendo, donde cuando festejaban su cumpleaños había un cumpleaños para los creyentes y otro cumpleaños para los inconversos. ¿Por qué? Porque le marcaban los límites a Jesús. Y le decían a Jesús, Jesús, yo te doy este espacio. Esto es tuyo, esto es santo. Pero yo tengo el mío. Y así muchas veces vi eso y a esas personas, esos creyentes en su momento que promovieron eso, ¿qué es lo que se sentaron a ver? El fin de su relación con Jesús. Se terminó su relación con Jesús. O como alguien dijo, cuando se quedaba sorprendida cuando iba a un cumpleaños de un anciano en su momento y todos los que estaban en el cumpleaños eran inconversos. Le marcó los límites de su casa a Jesús. Porque en el corazón de los inconversos no habita Cristo. Y pueden ser muchos inconversos muy dulces, muy amables, todo lo que queramos ver. Pero lo más importante no está. Porque la presencia de Dios se mueve, es activa, como les decía. ¿Y sabe con quién va la presencia de Dios? Con el que está cercano a Jesús. No va con el que está a kilómetros, no va con el orgulloso, no va con el soberbio, no va con el altivo. Va con el arrepentido, con el humilde. Y eso es lo que le sucedió a Pedro. Gloria a Dios que Pedro se dio cuenta. Se arrepintió. Fue amargo el llanto de Pedro. Pero fue un llanto verdadero, genuino, de arrepentimiento. Él estaba arrepentido de haber seguido a Jesús desde lejos. Y Jesús le mostró a Pedro que él le daba una oportunidad más y fortaleció esa relación. Cuando se encuentra con él le hace 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro se dio cuenta. Pedro reaccionó. Él no quería ver el fin de su relación con Jesús. Había sido uno cercano a Jesús que después empezó a marcar distancia. Y acá vamos a ver el caso contrario. Uno lejano que se termina acercando. Juan, capítulo 7, versículos 50 al 53 dice: allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo: según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos les respondieron: ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Este Nicodemo del cual habla la Biblia, en primer lugar había venido de noche a Jesús, como lo relata el capítulo 3 de San Juan. ¿Y qué sucedió esa noche? Que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo no podía entender eso. Y Jesús lo vuelve a remarcar, que él debía nacer de nuevo. Y cómo él, que era maestro de Israel, no sabía eso. O sea, lo hace pasar vergüenza. Se acerca a él
Pero el corazón de Nicodemo fue un corazón humilde, porque él reconoció eso. Y ya la actitud acá, cuando ya estaban conspirando contra Jesús para matarlo, él dice algo que es muy cierto y que lo identificó con Jesús. Él dice, nuestra ley no nos permite, dice, condenar a nadie sin antes escucharlo. Nicodemo quería escuchar a Jesús y quería que los demás también lo escucharan. Pero salieron con otra cosa, dijeron, tú también eres como sus discípulos. Ponete a estudiar la Biblia, ¿no te das cuenta que de Galilea no salió nada? Ponete a estudiar las Escrituras. ¿No te das cuenta que no puede salir nada bueno de Galilea? Pero Nicodemo ya marca, en ese momento hubo un acercamiento físico hacia Jesús cuando viene de noche para hablar con él. Pero acá Nicodemo ya espiritualmente estaba unido a Jesús, quería escucharlo a Jesús. Por eso dice, Nicodemo comenzó a acercarse a Jesús en esta oportunidad, identificándose con él espiritualmente. Él sabía que si ellos accedían a escuchar a Jesús, podían creer en él. Pero ellos se negaron, no lo quisieron escuchar. Saltearon esa parte de la ley. Pero Nicodemo no solamente se identificó con Jesús espiritualmente, se iba uniendo como lo que leí anteriormente, sino que fue más profundo. Juan capítulo 19, versículo 39 al 40 dice, también Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. Dice que Nicodemo fue uno de los que tomó el cuerpo de Jesús para ungirlo con perfume, preparar el cuerpo para la sepultura. Nicodemo no solamente se une a Jesús, se identifica con Jesús, sino que también se termina identificando Nicodemo con el cuerpo de Cristo. Se terminó identificando con el cuerpo de Jesús y la Biblia nos enseña que el cuerpo de Cristo es la iglesia. No puede existir, no existe esa clase de creyentes, no hay un nombre escrito en el libro de la vida de una persona que haya llevado un tiempo ya de creer en Jesús, que esté identificado con Jesús, pero no esté identificado con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. No existe, no puede existir algo así. Si nos identificamos con Jesús y nuestra identificación, nuestra unión con Cristo, con su presencia es genuina, es verdadera, lo otro es decantación. Nos identificamos con el cuerpo de Cristo. Y no hay que forzarlo a eso. No es algo que se fuerza, no. Cuando hay una unión verdadera, no hay que decirle constantemente al hermano, mire hermano, congréguese, mire hermano, usted tiene que juntarse con los de la misma fe, asociarse con los de la misma fe, hacer amistad con los de la misma fe. No es necesario llegar a eso.
nos vamos dando cuenta, guiados por el Señor, que hasta el Señor no solamente nos da salvación, vida eterna, sino que nos da una familia celestial, la familia de la fe, como la Biblia lo llama, que es su iglesia. Para Jesús, durante el tiempo que transcurrido por Jesús acá en este mundo, en su ministerio, la familia de Jesús eran sus discípulos, eran los cercanos a él, eran los que estaban allí. Entonces, había una identificación. Y hay algo muy importante, y hablando de Nicodemo, era el deseo de Nicodemo de estar donde Jesús estuviera. Había un deseo profundo de Nicodemo de seguir a Jesús, de estar donde Jesús estaba, donde Jesús enseñaba, donde Jesús se manifestaba. Allí quería estar este hombre. Y eso es algo que el Señor nos pide a nosotros. Porque se ha enseñado un evangelio invertido por el ámbito cristiano, hablando en líneas generales. Y es que el Señor me tiene que seguir a mí, tiene que ir detrás mío. Es Él el que tiene que ir donde yo voy. Y no es así. De ninguna manera es así. No es que Jesús está obligado a ir donde yo voy, porque Jesús es Dios. Él es Dios, yo no soy Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, no somos Dios. Es Jesús. Y Juan 12, 25 y 27 nos relata esto, dice: el que ama su vida la pierde. En cambio, quien desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Al que me sirva, mi Padre lo honrará. En este momento estoy lleno de angustia y por eso voy a decir: Padre, sálvame de este sufrimiento, si para eso he venido. El contexto nos habla de Jesús hablando de sus sufrimientos, pero acá es importante resaltar esto. Dice: el que quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. La invitación de Jesús es a que nosotros lo sigamos. No que Él nos siga a nosotros. Y es el concepto del mundo. Porque cuando se le pregunta, me ha pasado con personas del mundo, de preguntarles: ¿cree en Jesús usted? ¿Crees en Jesús? Y encontrar esta respuesta: sí, dice, creo, estoy tomado de su mano y Él me acompaña siempre a donde yo voy. Muchísimas veces he escuchado esa respuesta de los inconversos. Pero ese pensamiento también lo he escuchado de creyentes. Que Jesús tiene que ir tomadito, no tiene que decir nada y me tiene que acompañar en mis locuras. Y no es así. Yo debo seguirlo a Jesús. Si Jesús me dice vamos para allá, yo me tengo que ir con Jesús para allá. Si me dice vamos para otro lado, me tengo que ir con Jesús para aquel lado. Si me dice Jesús nos quedemos acá quietos, yo me tengo que quedar con Jesús. Y el que sirve a Dios tiene que seguirlo a Jesús.
Y lo tiene que seguir como un verdadero seguidor, no desde lejos, no sentadito, apartado, no, como debe ser. Poniendo todo, dando la cara por Jesús. Soy yo, somos nosotros los que seguimos a Jesús. Y seguir a Jesús tampoco implica estar detrás de una denominación. Porque muchas veces ya ha pasado, lo sabemos, que hasta el mismo Dios se puede apartar de lo que fue una iglesia en algún momento con tranquilidad. Y esos mismos creyentes que fueron parte de una iglesia, si ven que Jesús no está, también pueden tomar la misma determinación de irse con Jesús. Pero somos nosotros los que debemos seguir a Jesús, nosotros los que debemos seguir su presencia. Si no, ¿por qué Moisés dijo? Por eso les digo que no se habían olvidado de la historia del Dios de los antepasados. Porque Moisés en Éxodo 33 dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso. ¿Por qué? Porque Moisés había entendido que él iba detrás de la presencia del Señor. Él iba a seguir a Jesús. Él iba a seguir a Dios. ¿Y saben lo que hace el Señor? Le dice, bueno, sí, dice, te voy a mandar un ángel. Te voy a mandar un ángel y les va a abrir el camino para que entren a la tierra prometida. Y Moisés dijo, no quiso ni al ángel. Le dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy. ¿Qué es que un ángel vaya conmigo? ¿Qué representa esto? Que me conforme con las bendiciones de Dios. Hay gente que se conforma con tan poco. Ay, leen un pasaje, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, en la mañana, ay, y se quedan con eso. Se conforman con esa experiencia, sentir solamente. Viven en desobediencia, nunca hacen lo que Dios les pide, pero quieren palabras de aliento de parte de Dios. Eso no es seguir a Jesús. Y Moisés lo sabía, lo entendía esto. Y Josué, su sucesor, también. Josué, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Temprano, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Los sacerdotes levitas llevaban el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Y qué les dijo Josué? Cuando vean a los sacerdotes llevar, dejen todo y sigan el arca. Los sacerdotes iban delante, llevando el arca. Ellos fueron los que pusieron los pies sobre el Jordán y el río Jordán se abrió para que pasara el pueblo. Y ellos iban adelante cuando terminan dando las 7 vueltas el 7º día, gritando, tocando trompeta
y los muros de Jericó cayendo. Pero Josué tenía el mismo pensamiento, la misma doctrina, el mismo conocimiento de Dios que tenía Moisés. ¿Y cuál era? Que debían seguir ellos la presencia de Dios. No era que Josué iba a ir delante de los sacerdotes. No, Josué iba a ir allí también con el pueblo. Iban a ir todos detrás. Y era una orden, un mandato de que cuando se movieran, lo dejaran todo, sus puestos, y siguieran eso. Cuando Dios dice vamos, vamos. Y hay que seguirle. Y hay que ir detrás de Él, del Señor. Cuando nos indica el Señor eso. No esperar que el Señor nos siga a nosotros, que siga nuestras locuras, nuestros caprichos. No, no es así. No es el Dios de la Biblia. Josué lo entendió. Nosotros debemos seguir a Jesús y no Jesús seguirnos a nosotros. Esto es madurar. Esto es tener madurez. Y también implica que seguir a Jesús nos puede llevar a perder cosas, como pasó con ellos. Debían dejar sus puestos, todo, y seguirlo. Y seguir y confiar en Jesús, confiar en la presencia de Dios, confiar en la providencia de Dios. Porque Dios está para guiar y no para ser guiado. Hay un pasaje de la palabra de Dios que dice: ¿quién aconsejó al Espíritu del Señor? ¿Quién le dijo lo que tenía que hacer? ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién de nosotros es tan sabio para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién de nosotros? Nadie. Salmos capítulo 32, versículo 8 al 10. Salmo 32, versículo 8 al 10 dice: el Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo ni como la mula que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Muchos dolores sobrevienen al malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. El Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Y nos dice que no debemos ser como el caballo ni como la mula, que no tienen discernimiento, no tienen entendimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Es el Señor el que guía. El guía va siempre adelante, va guiando, nos va marcando el camino. Dice que nos aconseja, que vela por nosotros y que no debemos ser como la mula, como el caballo, que hay que taparle la boca para que no se salga del camino. Y esto es lo que sucede en los casos donde se aplica disciplina.
en la iglesia. Por ejemplo, veía en una iglesia en Chile, era un pastor, lo habían provocado por las redes sociales, habían dicho una mentira de él, teóricamente, y él había contestado con exabruptos, con un insulto. Y bueno, un pastor que son esas iglesias que tienen un pastor obispo, se le llama, y tienen varias iglesias a cargo, fue y lo puso en disciplina a ese pastor. ¿Y cuál fue la disciplina que le aplicó en ese momento? Que no predicara, que estuviese sentado en un banco buscando al Señor, no predicaba en las reuniones, creo que era durante 1 o 2 meses, no en el programa de radio también, tampoco lo podía hacer. Claro, él había reaccionado a la altura de los provocadores. Con los provocadores ya está, no se podía hacer nada, pero él era un siervo de Dios y no tendría que haber reaccionado así. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en él? El bozal. ¿Para qué? Para que no se salga del camino. Porque obviamente algo andaba mal en él, no estaba en condiciones de predicar. Entonces le aplicaron esa disciplina en esa congregación en Chile. Entonces, Dios muchas veces hace eso, o como el pastor de ovejas, con esa oveja descarriada, rebelde, llega un momento que le tiene que quebrar la pata. Le tiene que quebrar la pata, vendarla, agarrar la oveja y llevársela. ¿Y para qué le quiebra la pata? Para que no siga escurriéndose, para que no siga haciendo lo mismo. Eso sería una disciplina bíblica, cuando a alguien se lo limita en algo para que entienda que no debe seguir haciendo eso. Y es así. A través de esos pequeños ejemplos, Dios nos enseña cómo trata con nosotros, y son tratos de amor. Entonces, Él es nuestro guía, Él siempre va adelante y no quiere que ninguno de nosotros se termine saliendo del camino. Y muchas veces estamos en riesgo de salirnos del camino, de salirnos de esa senda. Pero allí es cuando Dios actúa, cuando nos disciplina, cuando nos corrige, cuando nos enseña. Ese es nuestro Dios. Y la disciplina es parte de la vida cristiana. Y cuando hablo de disciplina, no estoy hablando del acto de prohibirle a alguien hacer algo. La disciplina nace en la instrucción de la palabra de Dios. Allí ya empezamos a ser disciplinados por la escritura, por la enseñanza. Y después depende de nosotros, obviamente, de seguir la enseñanza o ir contra ella. Y cuando vamos contra ella, cuando desobedecemos, ahí se aplican medidas. Pero nace esto en la instrucción que nos da la palabra de Dios, esa santa palabra de Dios, la cual no debemos menospreciar, no debemos dejar de lado. Y como les decía,
El Señor va delante siempre. Él va delante. Era tan marcada esa posición que tomaba Jesús de ir adelante que hay una expresión que utiliza la Biblia que dice que Jesús tenía el rostro como el rostro de aquellos que subían a Jerusalén. Tenía decisión Jesús. Era un rostro porque ¿a qué subían a Jerusalén? Las personas subían a adorar a Dios. Subían a participar de fiestas sagradas como la Pascua, como Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos, que el Antiguo Testamento nombra. Y Jesús subía con ese rostro decidido de ir a adorar a Dios. ¿Y cuál iba a ser la adoración que Jesús le iba a brindar al Padre? Su propia vida. Él iba para poner su propia vida al servicio de Dios. Por eso dice, nadie me quita, y acá también es importante, y acá Jesús también describe, dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La decisión de ir a la cruz era de Jesús. Y la obligación de todo creyente, y Jesús lo marca, es levantarse cada día, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. Nuestro rostro debe reflejar el rostro de Jesús, que tenía cara como de aquel que iba a Jerusalén. Nuestro rostro día a día debe reflejar, hablando metafóricamente, nuestra vida, todo debe reflejar que vamos a ir a adorar a Dios. Que en este día vamos a adorar a Dios. Tengamos culto o no tengamos culto, vamos a adorar a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos ir detrás, queremos seguir a Jesús. Queremos ir detrás del Señor. Y Jesús viene a nuestras vidas para poder Él ser el Señor. Cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice lo siguiente, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta expresión que se utiliza como nombrándolo a Jesús como un caballero, como una persona que nos pide permiso para todo. El famoso permiso. Muchos le dan este significado, ilustran como Jesús, que Jesús nos está pidiendo permiso para entrar. Pero la expresión es más fuerte, porque dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Miren lo que dice, entraré a Él. Entraré, es una decisión, es algo imperativo. Entraré a Él, entraré a su vida, a su corazón, a su mente y cenaré con Él. O sea, Jesús pone las condiciones. Entro a Él, entro derecho a Él, si Él me abre la puerta de su corazón, ceno con Él y al último dice, y Él conmigo. Pero acá Jesús no está hablando como el significado de caballero que nosotros tenemos. Porque ¿qué sería un caballero? Jesús abre la puerta, abrimos la puerta, Jesús dice gracias, Jesús se arrodilla ante nosotros, Jesús nos besa los pies, como se hacía en ese tiempo. No, acá habla de que el que le abre la puerta, viene Jesús con todo, o sea, entra directamente a la persona. Y esto es lo que pasa. Yo recuerdo una vez, hace unos años atrás, en el año 2011, un día predicando en la iglesia en ese momento, que todos conocen, un domingo, y bueno, hago la invitación para que reciban a Cristo, para que le pidan perdón de sus pecados a Jesús. Y levantan la mano varias personas y entre ellas está un hombre. Y este hombre se para. Y yo invito a que cierren sus ojos y comienzan a orar. Cuando expresé, Jesús, en este momento te pido perdón de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón para que seas mi Señor y Salvador. Cuando se dio esa parte de la oración, se manifestó el demonio en el hombre, saltó, estaba endemoniado. Tuvo que salir el demonio. Fue libre el hombre cuando entregó su vida a Cristo. Cayó en la silla, después lo llevaron, lo aconsejaron, todos estaban endemoniados. Pero se manifestó directamente el demonio y salió de él. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Porque Jesús le dijo al demonio, che, déjame pasar, dale, está orando, está... No, porque en el momento que esa persona le abrió su corazón a Jesús, Jesús entró derecho y dijo, esta vida es mía. Acá mando yo soy el Señor de esta vida. Fuera Satanás, instantáneamente se dio. O como también una vez, porque dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, y esto es para recordarlo porque varias veces he enseñado enseñanza básica esto, dice que estamos juntamente crucificados con Cristo. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús para salvación, Jesús viene y se manifiesta eso. Somos crucificados con Cristo. Cuando en el bautismo nos sumergen en las aguas, dice, somos sepultados juntamente con Cristo, dice Romanos 6. ¿Para qué? Para resucitar a una vida nueva con Cristo, cuando nos levantan. Bueno, ocurrió hace varios años atrás un testimonio en Caucete de un hombre también que se toma la decisión de bautizarse. Y van a bautizarlo. Y cuando oran y lo sumergen en el agua, empezó a saltar agua para todos lados. Estaba endemoniado, pero el demonio salió de ese cuerpo, tuvo que salir. ¿Por qué? Porque Jesús vino como un caballero a decir, por favor, déjame entrar. No,
ese hombre le entregó su vida a Cristo y Cristo se metió con todo. Y entiendo que fue en ese momento donde se dio esa verdadera entrega del hombre. Pero salió automáticamente. Entraré a Él y cenaré con Él. Jesús pone la cena. Jesús llena esa vida. Y al último lo nombra al que ha salvado. Y Él conmigo. No es que el otro tiene el picaporte, es que el picaporte está del lado de adentro de la puerta, que esto. No, no, no. No es el Jesús del cual habla la Biblia. El Jesús que habla de la Biblia es Señor. No es un caballero antiguo, es Señor. Y el Señor es el que manda. El Señor es el que dice lo que se tiene que hacer. El Señor es el dueño, el que tiene la posesión de las cosas. No es tan difícil. Requiere una entrega. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y esa vida comienza a seguir a Cristo. Jesús, en muchos casos, cuando le damos, como en este, le abrimos nuestro corazón sinceramente, Jesús entra derecho y dice, esta es mi casa, este es mi templo. Y hace lo que tiene que hacer en esa vida. Como le dijo a Zaqueo. Zaqueo, ¿puedo estar? Le dijo Jesús Zaqueo, mirá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Me das permiso, Zaqueo, de quedarme? ¿Tenés un tiempito, Zaqueo, para mí? ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Lo vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja y apúrate, que es necesario que hoy pose en tu casa. Punto. ¿Por qué? Porque Zaqueo le había dado el control de su vida a Jesús. Y cuando nosotros le damos el control a Jesús, le damos el señorío a Jesús, Jesús comienza a orar. Él es el dueño de las cosas. Y Él comienza a poner las cosas en su lugar. No nos tienen que rogar para que sirvamos al Señor. No es que el Señor tiene que esperar el tiempo que nosotros le demos. No es así. Cuando dice que el Señor es el dueño de todas las cosas, el Señor es el dueño del tiempo también. Y Él administra nuestro tiempo. No, pará, Señor, que estoy en la playa, No, pará, Señor, que estoy... Hay que estar dispuesto, hay que tener disposición. El que me sirva, el que quiera servirme, dijo Jesús, antes me tiene que seguir. Jesús no quiere favores de nadie. Jesús quiere servidores que le sigan antes. En una oportunidad un muchacho me dijo, hace varios años, siendo encargado de obra, me manda un mensaje, estaba molesto. Mirá, dice, si sigue, tenía un problema con una persona, si sigue pasando esto, dice, yo ponele fin a esto, Tomás, porque yo no te voy a acompañar más, no te voy a ayudar en esto, el otro. ¿Sabes qué me dio ganas de decirle? Andate, si no querés ayudar, andate.
No hay necesidad, te vas y listo. No venimos a hacerle favores al Señor, no venimos a cumplirle al Señor. El Señor no quiere que le cumplamos, que le hagamos favores, que lo miremos como un pobrecito. El Señor quiere que lo sigamos. Si le queremos servir, que lo sigamos. Punto. No dice el Señor, el domingo te necesito, punto. Pero, punto. Te necesito el lunes, punto. Pero es que es mi día libre, punto. Te necesito ese día. Necesito que estés aquí. Necesito que estés allá. Necesito que vas allá. ¿El problema es el Señor? ¿El problema es la iglesia? No, el problema es nuestra disposición, que tiene que cambiar. Hemos sido llamados a seguir a Jesús y no Jesús a seguirnos a nosotros. No debemos olvidarnos de esto. Y como les decía, la presencia de Dios se mueve, está activa. Está activa en nosotros, se mueve a través de nosotros. Somos portadores de la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo y se mueve en medio de la iglesia también. Así que no nos olvidemos de la historia. Como decía el título, porque el pueblo que olvida su historia será condenado, está condenado a cometer los mismos errores. Esto es igual a lo que el Señor dice en su palabra cuando dice, estas cosas nos han sido escritas para nuestra amonestación. Y también nos habla el Señor del olivo natural. Dice que nosotros hemos sido injertados al olivo. Pero dice también que no nos llenemos de soberbia, no nos enorgullezcamos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice que se refería al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará si no permaneces en la bondad del Señor. Si no perdonó a Israel, tampoco nos perdonará a nosotros si nos olvidamos de cómo Dios actúa, cómo su presencia se mueve y lo importante que es eso. Como dice ese cántico, que se vayan todos, dice ese cántico, menos su presencia. Porque si se va la presencia de Jesús, se va todo. Eso sí es que es perder todo. Perder a Jesús es perder todo. Eso sí, verdaderamente es perder todo. Lo demás es pasajero. Pero perder la presencia de Jesús en nosotros es todo. Esforcémonos, luchemos. Tengamos el pensamiento de Moisés: si tu presencia no va conmigo, no voy. Yo voy detrás tuyo, Señor, yo te sigo. Yo te sirvo, pero no porque te haga un favor, porque te amo, porque quiero seguirte. Y donde tú estés, yo quiero estar, Señor. Si tú quieres ir, Señor, y enseñarme en la punta de un cerro, yo quiero estar allí, Señor. Si me quieres enseñar, Señor, bajo la lluvia, yo quiero estar ahí, Señor. Donde sea que esté Jesús, el creyente debe querer estar. Miremos para atrás de esa manera, para no cometer los mismos pecados que cometieron los antiguos. Conozcamos más a Dios cada día.
no nos olvidemos de Él, escudriñemos las Escrituras para que no nos terminen condenando los mismos pecados que condenaron a una nación, a un pueblo o a creyentes como Ananías y Zafira que relata el libro de Hechos. Miremos con los ojos de Dios y seremos vencedores. Y Jesucristo nos guiará en todo. Él tendrá el control de nuestra vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Por tu presencia, Jesucristo. Señor, lo más maravilloso que podemos tener es tu presencia, Dios mío. Hay presencias, Señor, que en algunos casos entendemos que nos reconfortan. Presencia de seres queridos, tal vez, padres, hijos, nietos. Que cuando estamos con ellos pasamos un buen momento, en algunos casos nos sentimos llenos de alegría. O hasta cuando disfrutamos de momentos en los que estamos solos, disfrutamos de esa soledad también. En esos momentos nos sentimos tal vez tranquilos, estamos cómodos, pero ningún momento de eso se compara a tu presencia, a permanecer en tu presencia. No a experimentar tu presencia de manera esporádica, como esa mujer a la cual la televisión entrevistaba y le preguntaba por qué venía a esta campaña evangelística. Y esa mujer respondía, porque es lindo tener un momento, sentir la presencia de Dios, porque se siente algo lindo. No se trata de sentir en ocasiones especiales, en momentos especiales. Se trata de permanecer en la presencia de Dios todos los días. Se trata de que Cristo habite en mi corazón, en mi ser siempre. Se trata de que pueda ver el obrar de Cristo moverse en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia del Señor, de esa familia celestial que tenemos, que tú nos has regalado, Señor. Dios mío, aleluya. Oh Señor, lo más valioso que tenía el pueblo de Israel no era el tabernáculo, la tienda de campaña, no eran los milagros en sí como fue el cruce del Mar Rojo, como los que vieron en Egipto, o aquellos milagros donde brotaba agua de la roca, donde llovió el maná, sino que lo más preciado, lo más precioso que Israel tenía era la presencia de Dios que los acompañaba, que estaba con ellos, presencia a la cual ellos seguían día y noche. Presencia que los protegía del calor del día, de ese calor abrasador del desierto, y presencia que los protegía también de las bajísimas temperaturas de la noche como se dan en el desierto. Y ellos seguían esa presencia, pero no la valoraron. No la valoraron como debían valorarla. Moisés era el que claramente valoró esa presencia. Pero también en un momento Moisés de enojo, de ira, terminó desobedeciendo a Dios y privándose de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el mismo Moisés murió y la presencia de Dios permaneció en él allí.
Cuando muere en ese monte por orden de Dios, Moisés murió donde Dios quería que Moisés muriera. Hasta en eso debemos ser obedientes, seguirlo al Señor. Si el Señor determina que muramos en una determinada circunstancia, en un determinado lugar, de una determinada manera, debemos hacerlo, porque eso también hace a nosotros como discípulos del Señor. Son características de un discípulo que sigue a su maestro hasta la muerte. Oh Señor, que entendamos que la presencia de Dios no se encierra en un templo, no está encerrada en un lugar en particular, no es propiedad de una zona específica, sino que creemos en un Dios que está cercano a todos. Y que ese Dios que está cercano a todos los habitantes del mundo, en toda nación, Él quiere que lo busquen. Por eso manifiesta su cercanía. Y sobre todo con aquellos que se arrepienten y se humillan ante Él. Y por el contrario mantiene y marca allí distancia con el soberbio, con el altivo, con aquel que no quiere seguirlo, con aquel que se siente, que se ve autosuficiente. Dios mío, que nunca suceda esto de que nos mires de lejos. Queremos, Señor, siempre ser íntimos tuyos, amigos íntimos, porque hacemos lo que tú nos mandas, Señor amado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que nunca nos olvidemos, Señor, de nuestros orígenes, Señor. Que nunca nos olvidemos de las Escrituras, del Dios de las Escrituras. Oh Señor amado, aleluya. Que no caigamos en el pecado de Israel, que creyó que Dios era propiedad de su nación exclusivamente. No era propiedad de ellos. Ellos también, como nosotros, debían seguir a Jesús. Pero permitieron que Él fuera crucificado. Señor, Dios mío, aleluya, que estemos donde tú estás, Señor. Oh Señor, que tengamos siempre claridad, Señor amado, sobre el lugar donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. En qué circunstancias estar, con qué personas estar. Queremos estar donde tú estás, Señor. Como se marcaba la diferencia allí en la tierra de Israel, cuando todos pensaban que el Mesías debía estar con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos, el Mesías estaba con pescadores, a los cuales llamó al ministerio, con cobrador de impuestos, como lo fue Mateo, con personas sin letras del vulgo. Allí estaba Jesús. Allí se encontraba Jesús. Porque Jesús venía a traer el evangelio, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar allí a los pobres, a predicar del año agradable del Señor. No siempre Jesús está donde nosotros creemos que debe estar. Por eso debemos ser íntimos tuyos siempre para saber, Señor, cuándo tu presencia está y cuándo no. Para siempre estar donde tú quieres que estemos, Señor.
como ese pastor que describía que él podía pisar diferentes templos allí, de iglesias donde era invitado y que al llegar ahí poner su primer pie en ese lugar podía darse cuenta y decir, aquí Dios está, aquí Dios no está. Oh Señor, cuántas congregaciones, cuántos templos donde tú no estás, Señor. Nosotros queremos estar donde tú estés. No queremos, si es la congregación numerosa donde tú estás, nosotros queremos estar allí. Pero si no es la congregación numerosa donde tú estás, no queremos estar allí, Señor. Si es un templo grande, chico, y tú no estás allí, Señor, en esa iglesia, no queremos estar. Pero si tú estás, sí, y así en todos, Señor, los ámbitos de la vida, Dios mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que aprendamos a discernir, Señor, tu presencia, Dios mío. Oh Jesús, gracias, 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 Señor. Gloria a tu nombre, Señor.